We are saved by grace alone, undeserved and freely shown. No accomplishment on earth can achieve us that word. No stand on Christ's throne, the unveiling cornerstone. Yes, the rage and death still reigns forever. He has freed us, He will leave us, He will save me. Through the church, He redeemed and made known. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Yes, que el Señor los bendiga. Good morning. God bless you, everyone. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. May this day and the ones to follow be filled with blessings, with peace and joy. Que estos días y los días que siguen estén llenados de bendiciones, de paz y gozo a todas nuestras madres, to all of our mothers. As sons and daughters, let us not forget that some holidays are never meant to be limited to one day out of the year. Como hijos y hijas, que nunca se nos olvide que hay ciertos días festivos que no deben de ser limitados a solamente a un día al año. Muchos deben de ser recordados. We must always remember that some are meant to be celebrated always. Let us be mindful of our mothers by remembering them always while they're still with us. Hay que celebrar o simplemente estar conscientes de nuestras madres en recordarnos de ellas todo tiempo mientras siguen con nosotros. Hay que atesorarlas. Let's treasure them. Let's appreciate them. Hay que agradecerlas. Let's love them. Hay que amarlas, honrarlas. Let's honor them. And be there for them always, y siempre estar ahí para ellas siempre. And there's a reason for that. As obviously as believers, hay una razón por esa como creyentes. As believers, we are. That is what God requires of us as sons and daughters. Es lo que Dios requiere de nosotros como hijos y hijas. As believers, we're not to be disrespectful, inconsiderate, ungrateful, and unthankful toward the women that God has chosen to bring us into this world. Let us do everything
To the contrary, como creyentes nunca debemos ser faltarle respeto a ellas, siempre debemos tomar consideración de ellas, nunca debemos ser mal agradecidos con ellos, pero siempre estar agradecidos hacia Dios por la mujer que Dios ha escogido para traernos a este mundo. Hay que hacer todo lo contrario que en todo hay que honrarlas, and everything, let us honor them and be thankful for them y estar agradecidos por ellos. I am very grateful to God that I still have my mother, whom I love very much. Estoy demasiado agradecido yo con Dios porque todavía tengo mi madre conmigo y yo la amo demasiado. I'm thankful that God has sustained her and granted her good health in her late years in life. Estoy agradecido con Dios porque Él la ha sostenido y la ha preservado con buena salud en sus años que tiene. I pray that you are equally thankful, if not more than I, for my mother. Anticipo que estén igualmente agradecidos por vuestras madres, o tal vez más que yo, pero de tal manera hay que todos estar agradecidos. But nonetheless, let us all be grateful for our mothers. Let's call them, visit them, do whatever it is necessary to acknowledge them. Hay que llamarlas, visitarlas, o hacer todo lo posible para reconocerlas en este día. Pero como dije anteriormente, que no hay que limitarlo solamente a este día. But as I said earlier, let us not limit that to just one time out of the year. On this Mother's Day, I would like to give you a message on a special mother mentioned in Scripture in the Old Testament, to be more specific. En este Día de las Madres me gustaría darle un mensaje especial de una madre mencionada en la Escritura o en la Biblia, y en particular en el Viejo Testamento. But before I make mention of her, I want to say some things about her son. Pero antes de mencionarla, quiero decir algunas cosas de su hijo. Este es un hombre demasiado notorio para muchos de nosotros. This is a man well known by many of us, especially those that know the Scripture, especialmente para los que saben la Escritura. Those of us that have studied the Bible, para todos los que hemos estudiado la Biblia. And there's a man in the Bible named Moses. Hay un hombre en la Biblia llamado Moisés. And he's one of the greatest men mentioned in the Bible. Es uno de los hombres más grandes mencionados en la Biblia. This man's name is so great that he's mentioned around 700, como unas 784 veces en la Biblia. He is mentioned 705 times in the Old Testament. Es mencionado 705 veces en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento es mencionado 79 veces. In the New Testament, he's mentioned 79 times. It's interesting because some believe the mention of Moses is greater than that. Muchos creen que la mención de Moisés en la Biblia es mucho más grande que esa. Eso no lo dudo. I don't doubt that. Some guesstimate has mentioned to be over 850 times. Muchos dicen que su nombre es frecuentado como más o menos 850 veces, pero el punto, eso incluye referencias a él, that includes reference made to him. But the point is that he is mentioned many times, and that's what I'm trying to say, pero el punto no es tanto en el número que es mencionado, sino en la grandeza en que es mencionado muchas veces. That's how great he is. Es la grandeza de ese hombre. You don't have to read the Bible very long in either the New or Old Testament before the name of Moses is mentioned. No es necesario leer la Biblia mucho tiempo, sea el Viejo Testamento o el Nuevo, para empezar a leer su nombre o escuchar su nombre mencionado. Así, en ese grande número que es mencionado, es muy seguro que vamos a escuchar su nombre mencionado cuando leemos la Biblia. His name is so often mentioned that, as I said, you can read anywhere and his name is going to pop up somehow. But that is a wonderful testimony to who he is. Ese es un enorme testimonio acerca del hombre que él era. So I want to go say this
as well. Quiero decir esto igualmente. So there's no denying the greatness of this man. Uno no puede negar la grandeza de este hombre. And this man, he was born in a very difficult time. Él nació en un tiempo demasiado dificultoso para la nación de Israel. They were in bondage to the Egyptians during the time of a Pharaoh that did not know Joseph. Estaban en esclavitud o en la servidumbre a un faraón en el tiempo, a un faraón que no conocía a José. Es decir, de que no, esa temporada, en ese tiempo, los judíos no festejaban el privilegio de ser bendecidos o reconocidos por el faraón que existía durante la época de José. They were not able, at this time, they did not enjoy the pleasures of being acknowledged or respected or admired or loved by the Pharaoh that was in rule during the time of Joseph. And they were not, at this time, there was another Pharaoh that rose up, as mentioned. En este tiempo salió otro faraón que no conocía a José, es decir, que no le importaba lo que José había hecho. It didn't matter what Joseph had done on behalf of the nation of Egypt or the modern world. Él no le importaba lo que José había hecho para la nación de Egipcio o aún para todo el mundo entero en ese tiempo. But during his reign, this is what happened durante su imperio. Eso es lo que sucedió. He's seen the nation of Israel increase greatly in number, and being overcome by fear and intimidation, he ordered that all males born to the Jews should be killed. Lo que sucedió durante este tiempo de Faraón, que no conocía a José, miró la nación de Israel aumentar en grande número, y él fue sobrepasado por temor, intimidado por el número de esta nación. Y él, en respuesta al crecimiento de la nación, él ordenó a todos los varones nacidos a los judíos que fueran matados. Eso es algo tremendo. That's something that was terrible to do. But that's what he wanted. He wanted all the males to be killed. Quería que todos los varones fueran matados. It was during this time that Moses would be born. Y fue durante ese tiempo cuando Moisés nació. And there was a widespread hardship, persecution, and death to the Jews in Egypt. Fue en ese tiempo hubo demasiado sufrimiento, dureza, persecución y muerte para la nación de Israel en la tierra de Egipto. And God chose this time to bring forth a man, a son, to a Jewish couple that he would use to deliver his people. Dios usó a este hombre que iba a ser nacido en este tiempo para liberar a su gente de la tierra de servidumbre. He was born to a couple named Amram and Jochebed, both of the tribe of Levi. Moisés nació a una pareja, a un hombre llamado Amram y Jochebed. Los dos eran del tribu de Levi. We sometimes see and wonder about certain people in our study and observation of their character and wonder why are they that way. Muchas veces, no sé, tal vez ustedes no, pero yo sí en veces en esta mente cuando considero a ciertas personas y cuando estudio o observo su carácter y yo quedo en veces asombrado y me preguntan bien por qué son así. Why are certain people that way? Whether it be good or bad, siendo bien o mal, la pregunta que viene a uno en veces es ¿por qué son así? Why are they that way? Why is that woman good? Why is that man so good? ¿Por qué es esa mujer tan buena? ¿Por qué ese hombre es tan bueno, respetuoso, amoroso y todas esas cosas buenas? And we say, why is she so good? ¿Por qué es tan buena, tan honorable y cosas así? Miramos el carácter de ciertas personas y eso es lo que viene a mente. A veces we see a person's character and we wonder why are they like that? But I am that way, not in a judgmental way, no en una manera que juzgamos a otros, pero viene esa pregunta, ¿por qué son así? Why are they that way? So that is something that comes to mind, algo que viene a mente. But whether, in the case of Moses, by looking at his godly character, we cannot help but
But look at the foundation of his upbringing. Cuando consideramos a Moisés, la manera que el carácter que él tenía reveló en su vida, lo que viene a mente es que por qué él viene a ser de esa manera. The Bible says the following about him, la Biblia, en el estudio de la Biblia, venimos a conocer esto de él, de su carácter, of his character. So we know that he was a believer. In the book of Hebrews mentions that, el libro de Hebreos menciona eso, capítulo 11, 23 a 28, from verses 23 to 28, talks about him. This is in the New Testament, this is en el Nuevo Testamento. He's considered faithful, es considerado como un hombre fiel en el libro Números 12:7 y Hebreos 3:2-5, and Hebrews 3, chapter 2 through 5. I'm sorry, verses 2 through 5. He's also very humble, known to be a very humble man. Es conocido, era notorio por ser un hombre demasiado humilde en el libro Números 12:3, the book of Numbers, chapter 12, verse 3. I mean, I could read you all these verses, but they're going to take a long time. Puedo leer esas escrituras, pero voy a durar mucho tiempo. And he, because of his faithfulness to God and the things of God, por causa de su fidelidad a Dios y las cosas a Dios, de Dios, él vino a ser un hombre demasiado respetado. He came to become a very respected man. In the book of Exodus, chapter 33, en el libro de Éxodos, capítulo 33, he was a he became a very powerful man. Vino a ser un hombre demasiado poderoso en la manera que Dios utilizó, in the way that God used him. He became notorious. His faith was proven time again. Su fe fue probada tiempo tras tiempo. Su llamado de Dios fue afirmado tiempo tras tiempo. And his calling of God was affirmed time and time again. Even when he was questioned, aun cuando fue cuestionado. Hey, ¿quién te llamó a ser jefe sobre nosotros? Who called you to be a boss over us, to rule over us? And that was kind of a common concern of some of the people that opposed his leadership. Había algunos que se oponían contra su liderazgo y Dios decidía y revelaba que Dios había sinceramente llamado a él y lo había escogido para dirigirlos a él. And it was, God would prove time and time again that indeed he had chosen him to be their leader. But overall, or generally speaking, pero todo, hablando generalmente, la gente lo respetaba. The people respected him because of who he was and the things that God would do through him and las cosas que Dios hacía mediante de él. So we look at him and we find a lot of good things. As mentioned, miramos a él y miramos que él fue un hombre muy bueno. And so we look at his character, miramos su carácter, and as I said, we can't help but to look to his upbringing, the foundation of his faith. No podemos negar la fundación de su juventud. ¿Cómo llegó a ser ese hombre? How did he become that man? We know, as Paul says in the New Testament, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, yo soy quien soy por la gracia de Dios, y nada más. I'm who I am by the grace of God and nothing else. So it is God who molds and shapes us into the person that he wants us to become. Dios es el que opera a nosotros para hacernos a la persona que él desea que nosotros ha diseñado a ser. Y eso es evidente en el Viejo Testamento. That is evident in the life of those that believed and loved him in the Old Testament. Es evidente en el Viejo Testamento de hombres y mujeres que amaban y confiaban en Dios. Eso lo miramos, and that's what we see. And we see that in the New Testament. Lo miramos eso igualmente en el Nuevo Testamento, en la vida de los que Dios había escogido, the life of those that God had chosen in the New Testament as well. Even in our time, aún en nuestro tiempo, we see, or people see us, and they should see more than us. La gente nos mira a nosotros y deben ver mucho más que nosotros. We must remember that we share in the responsibility in the molding and the shaping of our children. Nosotros compartimos o tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos. And the question is we wonder, people might wonder about us, who shares in the responsibility of molding and shaping of such a person?
Una pregunta tal vez vendrá muchos a gente que nos está mirando de afuera, people that are looking from the outside in, trying to look into our lives, and they see who is, they might question that who is responsible for the molding and shaping of such a person, which is us, or in this case, we're talking about Moses, o en este caso estamos hablando de Moisés. And it's interesting because as I read this, mientras leo la vida estaba estudiando la vida de Moisés, as I studied the life of Moses, I was remembering a common verse. Estaba leyendo una escritura común en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, in the book of Proverbs, chapter 22, verse 6, where the preacher says the following, donde el predicador dice lo siguiente, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. And it's very interesting if we consider what it's saying. Es demasiado importante si consideramos lo que está diciendo. And what he's saying, there's a need for believing parents to mold and shape a child's life from childhood to a life of godliness. That is our responsibility. Hay una tremenda necesidad para padres que creen en Dios, que debemos de formar la vida de nuestros hijos desde su juventud en una vida piadosa. Es lo que es requerido de nosotros. That is what is required of us. So to train is a continual process of educating and affirming one's faith in life. Simplemente lo que dice de la instrucción es una cosa continua en la vida de nuestros jóvenes. No es una cosa que hacemos solamente una vez, pero es un proceso que es practicado diariamente en la vida de nuestros hijos hasta que últimamente se van como adultos to the time when they reach adulthood and they're no longer in our care. So this process is very long. Este proceso es demasiado largo. We must help our children develop a taste for the things of God. Debemos ayudar a nuestros hijos a desarrollarlos y venir a tener un deseo para las cosas de Dios y enseñarles, inculcarles, inculcate unto them a godly, moral, and ethical virtues into them. Debemos simplemente darles, enseñarles una vida piadosa, una vida moral, una vida ética, y eso es algo que debemos instruirlos y darles mientras están debajo de nuestro cuidado, como acabo de decir. As I said, this must be done while they're still in our care. So that is our responsibility before God. Esa es nuestra responsabilidad ante de Dios. So a lot of us know and understand this. Muchos sabemos eso, entendimos eso. And that is something required of us, algo que es requerido. And that is our moral obligation before God. Esa es nuestra obligación moral ante de Dios. We must be mindful as well that children are again, es necesario recordarnos que nuestros hijos son un regalo de Dios, un obsequio de Dios. En Salmo 123, disculpen, Salmo 127, Psalm 127, the psalmist says the following in verse 3, versículo 3, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo, children are heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. So in other words, what the psalmist is saying is they belong to God, our children do. Nuestros hijos pertenecen a Dios, y Él los da a nosotros para cuidarlos, y nos los da a nosotros como un obsequio. They're given to us as a gift. So our duty is to take care of them because they belong to God. Nuestra obligación es cuidarlos porque pertenecen a Dios. Es lo que el salmista requiere. So knowing who the rightful owner is, sabiendo quién en realidad es su dueño, debemos de tener más cuidado de la manera que los tratamos y nuestro cuidado de ellos. So understanding really who the real owner is, we must be mindful that we ought to take very, very good care of them while we have them. So let's go to open your Bibles to the book of Exodus chapter 2. Abran sus Biblias al libro de Éxodo capítulo 2 y vamos a leer lo que nos dice la Biblia acerca de esta mujer.
Estas son las obras de una madre piadosa, the works or the acts of a godly mother. And this is very, very fascinating, algo demasiado fascinante. Beginning in verse 1, empezando el versículo 1, dice de esta manera: un varón de la familia de Levi fue y tomó por mujer a una hija de Levi. And there went a man from the house of Levi and took a wife of the daughter of Levi. And the woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a godly child, she hid him 3 months. And when she could no longer hide him, she took for him an ark of bulrushes and dubbed it with slime and with pitch and put the child therein. And she laid in the flags by the river's brink. And the sister stood afar off to wit what would be done with, or what would become of him. It says, and the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the riverside. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And she had compassion on him and said, this is one of the Hebrews' children. Then said his sister to Pharaoh's daughter, shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse the child for thee? And Pharaoh's daughter said to her, go. And the maid went and called the child's mother. And Pharaoh's daughter said unto her, take this child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it. Verse 10. And the child grew, and she brought him unto Pharaoh, Pharaoh's daughter, and she became her son. And she called his name Moses, and she said, because I drew him out of the water. El versículo 2, del versículo 3, disculpe, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle a una nodriza de las hebreas para que lo crea este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y la llamó a la madre del niño, y a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño, criarlo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Acuérdense, como dije anteriormente, este fue un tiempo demasiado difícil. As I mentioned earlier, this was a very difficult time for the nation of Israel. And Pharaoh had ordered all males to be killed. Él ordenó a todos los varones en ser matados, nacidos a las mujeres. Y ella hizo esto como madre. As a mother, she did this. There's some things I want to share with you. There's 5 things I want to look at the mother. 5 cosas que esta madre hizo para su hijo. There's 5 things that this mother did for the child Moses. And I'm going to go down each and every one of them, and I'm going to show you some things that are here. Quiero enseñarles cada una de ellas para mirar lo que ella hizo para su hijo como madre piadosa, as a godly mother. Número uno, she thought when he was born, she saw that he was a godly child. Cuando él nació, miró que era un hijo bueno, o miró, como dice aquí la escritura, o como dice, un hijo era hermoso. And so it's interesting because one might think that, you know what,
obviously, there's no mother that's going to say about her child, oh my God, that is an ugly kid. Obviamente, ninguna madre va a mirar a su hijo y decir, mira, qué feo plebe, se parece a su padre, he looks like his father. Or something like that, because no matter how ugly the child is, he or she's going to be beautiful in the mother's eyes, porque no importa lo feo que estén, en los ojos de la madre siempre será un hijo bello o hija bella. Pero no creo que está hablando enteramente de la apariencia de Moisés. I don't believe it's speaking or entirely about the child's appearance. I don't believe that it's the outward beauty that it's necessarily talking about. No estoy completamente convencido que está hablando enteramente de la belleza de este bebé. No hay ninguna duda que estaba bonito. There's no doubt that he was a good-looking child. But I think there's a lot more than this. Yo pienso que hay mucho más que esto. They've seen something in the child that caused them to want to protect them even more. Miraron algo en este bebé que los causó a protegerlo aún todavía más. Perhaps they knew that this child had a God-ordained purpose in life. Tal vez ellos presintieron que este bebé tenía un propósito en la vida mediante Dios, que Dios iba a hacer algo en la vida de este bebé, that God was going to do something in the life of this child. And it's interesting when you're raising a child, even as a believer, es interesante que cuando estamos criando a nuestros hijos aún como creyentes, nunca tenemos alguna idea de lo que Dios posiblemente puede hacer en ellos. We have no idea as to what God could possibly do in our children's life. But we raise them up in such a manner, pero los creamos en tal manera como en preparación de que Dios los use, in preparation that God would one day, by His grace and mercy, would call them to serve Him. At what level we do not know, a qué nivel no sabemos, pero el propósito en la vida nos damos cuenta que no hay ninguna otra mejor vida que uno puede tener que servir a Dios. We know and understand in life as believers that there's no better life to be lived than that is devoted to serving God. And so we raise our children with the anticipation and the hope that they will always remain in the will of God. Criamos a nuestros hijos con la esperanza que siempre permanecerán en la voluntad de Dios. Y ellos tal vez sabían tal cosa de este hijo. Perhaps they understood or knew something about this child, that this is a child of destiny, es un hijo de destino. But, so, she's seen something in him, ella miró algo en él. Regardless what other people see or don't see in your children, no importa lo que otros miren en tus hijos, as raising them up in a godly way, the way God requires it, en crearlos en la manera que Dios los ha ordenado, there's a very likelihood that they will be successful in life, and that is to say that they will continue to serve God. Es decir, si hacemos lo que Dios requiere de nosotros, posiblemente aumentamos la probabilidad que ellos van a seguir buscando y creyendo y siguiendo a Dios en la vida. Y no hay nada mejor, no hay ninguna cosa más agradable para un padre que mirar a sus hijos servir a Dios. There's no greater satisfaction than to see a child fearing and serving God. Número dos. After giving birth to him, she hid him. Después de haberlo traído a la luz, ella lo escondió. She hid him 3 months, lo escondió 3 meses. And we always want to, what I see is we always, when a child is born, we want to announce it. Queremos anunciar el nacimiento de un bebé, especialmente si ha nacido a nosotros, especially if he or she is born unto us. We want to take him. We want to share him. Queremos compartirlo con la familia, con amigos, with friends and family. We want to show them the new addition to our family. Queremos enseñar a la nueva adición a nuestra familia con mucho orgullo, with great pride and love that we have for this child, y amor que tenemos para este nuevo hijo. So we take them from house to house, lo llevamos a casa en casa, o abrimos nuestro hogar para que otros tengan la oportunidad de venir a verlo, or that others may have the opportunity to see them.
We open our doors unto them. They even come to the hospitals, hasta vienen a los hospitales a mirarlo. All in joy, all in the sharing of in our joy, todo para compartir el gozo con nosotros. But it's not something that we normally hide, no es algo que escondemos. It's not some all of a sudden, well, where did that kid come from? Well, I just had him a few months ago. ¿Dónde vino este plebe? No sabía que lo tenía. No, pues ahí lo tenía escondido. I had him hidden. No, it's nothing like that. But in this case, it says that she hid him 3 months, pero aquí dice que ella lo escondió. She did not do as we normally do it. Ella no hizo como hacemos normalmente, o tal vez como normalmente hacían antes de este edicto del faraón. Perhaps she didn't do as they did before this edict of the Pharaoh to kill all males. They probably went from house to house and showing off the child. Tal vez anunciaban el nacimiento de su bebé, pero ella no lo hizo en este momento. But she didn't do it at this moment. She hid him for fear of his life, for fear of his safety. She hid him por temor a su vida. Ella lo escondió. She hid him. And it's interesting because she got to the point where she could no longer keep his birth a secret. Igual momento cuando ya no podía mantener en secreto el nacimiento de este bebé. Ya era tiempo de hacer algo. It was time to do something. I could imagine what must have been going through her heart. Uno solamente puede imaginar lo que estaba sucediendo en su corazón. De tarde o temprano lo tengo que dejar ir. Sooner or later I must let him go. And I must find a way to protect him. Tengo que encontrar una manera para protegerlo. O lo entrego a Faraón para la muerte. Do I surrender him to Pharaoh for death? Or do I preserve him? Lo preservo de alguna manera. And so you can imagine the turmoil and the heartache that she would face every day. Uno solamente puede imaginar la dureza de su corazón, la tristeza que la sobrepasaba a ella. Simplemente considerar eso. Just by thinking about this, by having to let a child go and tener que soltar su bebé. Number 3, she had faith. Ella demostró fe. She did it by hiding the child. Lo hizo en esconder al bebé. That was an expression of her faith, una expresión de su fe hacia Dios. En el libro de Hebrews, chapter 11, el libro de Hebreos, capítulo 11, leemos lo siguiente, versículo 23, verse 23, we read the following. It says this about her, dice esto de ella. Dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. So they showed that, that they loved God and they trusted God. Enseñaron que amaban a Dios y confiaban en Dios y no tenían temor al faraón. And they didn't fear Pharaoh, but by exercising their faith, pero en practicando, en demostrando su fe, ellos lo escondieron. They hid him. So we a lot is revealed, or we reveal in life by the way we raise our kids. Mucho revelamos en la vida en la manera que criamos a nuestros hijos. Como creyentes les enseñamos, los amamos. As believers, we love them. We teach them and raise them up in the fear and admonition of the Lord, believing that God will honor all that we do for them by keeping them in His grip. Los amamos, los enseñamos, los creamos en el temor y amonestación del Señor, creyendo que Dios va a honrar lo que nosotros hacemos para ellos y mientras en guardarlos y no de soltarlos de su mano. Es decir, de que todo lo que hacemos lo hacemos con la intención de que Dios siempre los va a tener guardados. We do it with the intention that God will always keep them in His grip. Not only and solely for that reason, no solamente por esa razón, pero porque es nuestra obligación ante Dios. That is what we're called to do before God. Number 4, número 4.
in verse, and this is what it reads, verse 3, this is what it reads. So when she could no longer hide the child, she took for him an ark of bulrushes and dubbed it with slime and with pitch, and put the child therein and laid it in the flags by the river's brink. Dice, pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con zapato y brea y la colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del mar. Imagine how difficult this must have been. Imagínense lo dificultoso que esto fue. She did this because she had no other choice. Lo hizo porque no había otra. She did this, as I said, in expression of faith. Lo hizo en expresión de fe. And so she did all she could. Hizo todo lo que ella pudo hacer. The time came when she had to let him go. Vino tiempo cuando tenía que soltarlo o dejarlo ir. There's no doubt that her efforts were limited as ours are. No hay ninguna duda que sus esfuerzos eran limitados en cuidar a su hijo como los de nosotros. There's only so much we can do for our children. Hay tenemos un límite en lo que podemos hacer para nuestros hijos. We do all we can as instructed by God in protecting our children. Hacemos todo lo que hacemos como Dios nos ha instruido en protegerlos, pero vendrá el tiempo cuando es necesario soltarlos y dejarlos en el cuidado de Dios. But the time will come when we must leave them in the care of God. That's all we can do. Raise them up, then they leave home, either get married or they go out to college. Los cuidamos, les enseñamos, les inculcamos y vivimos una vida ejemplar ante Dios. We raise them up, we teach them, we live as examples unto them. And we let them go, we let them go off to college or wherever it is that they're going, al colegio, o tal vez a casarse, y los dejamos en las manos de, we leave them in the hands of God because at that point, we could do no more. En ese punto no podemos hacer más. Sí. We must trust God with our children that He will take care and protect them when we can't. Es necesario confiar en Dios con nuestros hijos para que Él los cuide y los proteja cuando nosotros no podemos hacerlo. There comes a time when we can't protect them anymore. Vendrá tiempo cuando ya no vamos a poder protegerlos, y es cuando es necesario confiar en Dios y en todo lo que hemos hecho para su honor y su gloria. We must trust God that He will do what is right with them. And listen to what it says from verses 4 to 8, del versículo 4 a 8, algo sucede que nos dirige de nuevo a la unión de la madre y el hijo. There's some things that happen, a series of events that happen that lead us or lead back to the union of the mother and the son. He says, and his sister stood afar off to wit what would be done. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and her maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the maid wept, and she had compassion on him and said, this is one of the Hebrews' children. Then said his sister to Pharaoh's daughter, shall I go and call to thee a nurse of the Hebrew women, that she may nurse a child for thee? And Pharaoh's daughter said unto her, go. And the maid went and called the child's mother. Dice, en versículo 4, dice de esta manera, y una hermana suya le puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a la arquilla y en el carrizal, y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué interesante. Very interesting and fascinating. We see the divine
God intervening, miramos a Dios divino interviniendo en esta vida de esta mujer y este bebé. We see God coming and interceding, and coming and taking control. And this is what happens. The child is reunited with the mother. El bebé es unido a su madre. Verse 9, Pharaoh's daughter said unto her, take the child away and nurse it for me, and I will give thee thy wages. And the woman took the child and nursed it, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y criámelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La hija de Faraón está diciendo a la madre de Moisés que lo tome y lo cuide. The daughter of Pharaoh is telling the mother of Moses to take the child and to take care of him. Not only is she going to take care of him, but she's going to be paid for doing it. No solamente ella va a cuidar al bebé, pero va a ser pagada en cuidarla. Qué tremendo es Dios. God is awesome. So imagine all this time. So she's going to spend the next several years taking care of the child, educating the child. Ella va a tomar los siguientes años educando a este bebé, enseñándole las costumbres de los hebreos, enseñándoles de Dios. And she's going to take the time to teach him about God, the customs, traditions of the nation of Israel. And she's going to teach him all that she knows about them. Ella va a tomar el tiempo para enseñarle todo lo que ella sabe de la nación de Israel. Wow. She's going to take, it's interesting because it is not really known how long she's going to have him or how long she had him before she returned him. Lo que es un misterio para algunos es la cantidad de tiempo que ella duró con el bebé, con Moisés, antes de que se lo regresó a la hija de Faraón. Algunos maestros han dicho que tal vez la edad de 12 años. Some scholars believe it was at the age of 12, which is the adequate age, es la edad adecuada para muchos judíos. For many Jews, it's the adequate age because that is the time of the bar mitzvah. Esa es la época del bar mitzvah, cuando declara un joven, un hombre, when they declare a man, a child, a young boy, a man. So you imagine the type of education he had to have received. Imagina la educación que recibió de su madre. Ella sabía que su tiempo con él era limitado. She knew and understood that the time with him would be limited. And that is something that we must consider even of our own children. Es algo que debemos tomar en consideración aún de nuestros propios hijos, que no los vamos a tener para siempre. We're not going to have them forever. And we have to make the most of the time. Debemos de aprovechar el tiempo que tenemos con ellos, inculcarles lo que Dios requiere de nosotros, and we have to teach them the things that are required of us to teach them. Not only to say, but to do those things that we teach, no solamente en decir, pero hacer las cosas en demostración de lo que Dios requiere. So as they hear us teach them, they also see us enact those things. Mientras nos miran o nos escuchan enseñar estas cosas, nos miran a traer esta palabra de Dios y hacerla una realidad en la vida que nosotros vivimos ante de ellos en demostración. Y así es que ella tomó todo ese tiempo para enseñarle. She took that time to teach him. And the time came to once again let him go. Y vino el tiempo otra vez para dejarlo. I'm sure it was nowhere, in no way like it was the previous time when she let him go, not knowing what was going to become of him. Estoy asegurado que no fue como de la misma manera que lo soltó la primera vez, no sabiendo qué iba a suceder de él. Ella había tomado tiempo y había invertido mucho tiempo, muchos años con él y enseñarle todo lo que ella sabía de Dios. She took all these years, she took advantage of the time that she was going to have with him, and she taught him the ways of the Hebrews, and she taught him about God, enseñó de Dios. Y ahora ella lo iba a dejar de nuevo. Listen to this. So he took care of him. Ella lo cuidó. And she was paid for doing it. Y fue pagada por cuidado. Ella lo tomó y lo cuidó. She took the child and she nursed it. And the child grew. And she brought him unto Pharaoh's daughter.
and he became her son. And she called his name Moses, and she said, because I drew him out of the water. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, a la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Wow. Let me, if you have your Bibles, turn to Hebrews chapter 11, si tienen sus Biblias, volteenlas a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer lo que dice de él. We're going to read what the Bible says about him in the New Testament. And we began here in verse 23, empezamos el versículo 24 y vamos a leer hasta el versículo 28. We're going to read 24, 23 to 28. And we're going to read some of the things that the Bible says about him. Vamos a leer algunas cosas que la Biblia dice de él. And we keep in mind the things that were taught to him. Ponemos en mente las cosas que fueron enseñadas a él por su madre. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw that he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Dice, por la fe cuando nació, por fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verse 24, versículo 24, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. He understood who he was all those years that he spent with Pharaoh's son, Pharaoh's daughter's son. A él nunca se le olvidó quién era él verdaderamente, aún en todos los años que duró en el cuidado de la hija de Faraón. Y él, por mediante la fe, él rechazó ser llamado hijo de ella. By faith, he rejected the notion that is my mother. He knew who he was because he had a mother that taught him his true identity. Tuvo su madre que le enseñó y le demostró su verdadera identidad. Y nunca se le olvidó. He never forgot that. And he also says this about it. He chose rather to suffer affliction with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a season, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los delitos temporales del pecado. Si consideramos eso un momento, if we think about that for a moment, okay, that he refused to be called Pharaoh's daughter's son, él rechazó ser llamado hijo de la hija de él fue educado en la manera, en la historia de su linaje. He was raised, he was taught the ways of the Hebrews back from the time of Abraham, del tiempo de Abraham. Fue enseñado muchas cosas. He was taught many things. And now he was going to receive another education. Había recibido otra educación. He received the finest education. Recibió la educación más ofrecida por los egipcios, offered by the Egyptians. He was very educated, demasiado educado. Recibió lo mejor de la vida. He received the best of life. But at the end of the day, he rejected all of that. Pero al fin del día, él rechazó todo eso para simplemente, en preferencia de sufrir con su gente en prayer. He chose rather to suffer with his people. Imagine the temptation that he faced, la tentación que con cual él se enfrentó. A él fue ofrecido las fiestas, todo lo que hacían en los palacios, everything that was offered in the palaces, all the parties of the extravagant lifestyle, la vida extravagante de los faraones, la riqueza, the riches, the wealth, everything. He could have had any woman, podría haber tenido toda mujer, cualquier mujer que él quería, pero él rechazó todo eso, but he rejected all of that as an act of faith, como acto de fe. Imagine that our children will always remember who they are and never forget que nuestros hijos nunca se le olvidara en sinceridad quién son. I'm a Christian. I love God. I've been taught to love God. Soy cristiano. Mis padres me enseñaron de amar a Dios y servirlo a Él. No importa lo que el mundo me ofrezca. It doesn't matter what the world offers me. I'd rather suffer
with people like my family. Prefiero sufrir con gente como mi familia que de disfrutar el pecado por una temporada than enjoy the pleasures of sin for a season. Life is not the same when you know right from wrong. La vida no es la misma cuando uno sabe, está consciente del bien y mal. Es muy difícil hacer el mal. It's very difficult to do what is bad. But here he chose to suffer rather to enjoy. Él escogió antes ser maltratado que gozar de los delitos temporales. He knew sin is for a season, el pecado es por una temporada. He knew and understood that. Perhaps because he was taught that, tal vez porque fue enseñado eso. He was esteeming the reproach of Christ greater than the riches and treasures of Egypt, for he had respected to the recompense of the reward. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Here's a look. God is faithful to reward the just. Dios es fiel para recompensar a los fieles. He was a type of Christ. Fue un tipo de Cristo que sufrió. He suffered, but he chose to suffer. Él prefirió sufrir porque sabía lo que me espera es mucho mejor de lo que uno puede obtener en este mundo. What God has to offer is far greater than anything that the world can promise. Listen to this. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured, and seeing him who is invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque no se sostuvo como viendo al invisible. He understood that God was his God. Reconoció que Dios era su Dios. He knew and understood that I'd rather serve God than to serve the king. Prefiero servir a Dios que al rey. He said, by faith, through faith, he kept the Passover and the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Dice, por la fe celebró la Pascua a la expiación de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. What does it say about him? Que dice que él obedeció la palabra de Dios. He obeyed the word of God. Whatever God told him to do, he would do it. Lo que Dios le llamó a hacer, él lo hizo. Will we have a child such as Moses? ¿Tendremos un hijos como Moisés? Es dudable. It's doubtful that we would raise a child like Moses. It's doubtful that we would have somebody like, dudable que tengamos alguien como él. But it's not doubtful that we should have a godly child. Pero no es dudable que tengamos un hijo piadoso o hijas piadosas. Y nuestra responsabilidad debe de ser de siempre inculcarles y enseñarles, demostrarles lo que Dios nos ha dado y enseñado. Y vivir una vida ejemplar. And live a life, an example unto them. To be a godly father, to be a godly mother unto our children, to do and to fulfill our duties that God has given us y cumplir las responsabilidades a nosotros como a ustedes como madres. Si queremos a nuestros hijos, si tememos a Dios, eso es lo que vamos a hacer. If we love God and we love our children, that is what we will do. That is what a godly mother does. Eso es lo que hace una mujer piadosa, una madre que ama a Dios. Va a crear a sus hijos en consideración de lo que Dios ha dicho. She's going to raise her children in consideration to the things that God has said, the instructions that God has given, instrucción que Dios ha dado. I pray that you were reminded as a mother what God requires of you by just watching and hearing of this example set before us. Espero que este mensaje les haya ayudado o les haya recordado de lo que Dios requiere de nosotros o de ustedes como madres. Y nunca se den por vencidas. Nuestros hijos se van a portar mal. Our kids are going to act spoiled. They're going to act bad at times. But we are not to give up. And no debemos darnos por vencidos a ellos, pero siempre enseñarles, tratarlos de siempre dirigirlos a Dios. We have to always try and direct them towards God. Teach them about God. Enseñarles de Dios para que el día venga
Cuando ellos tengan que decidir por ellos mismos a quién van a servir en esta vida, que hagan la decisión, o tomen la decisión adecuada. That when our children grow up, there'll come a time when they will decide to serve God as they were taught by their mother. May God bless you. Que Dios me les bendiga. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y el ejemplo que das a nuestras madres como recordatorio de nuestras obligaciones hacia ti, en crear a sus hijos, en protegerlos, en hacer todo lo que tú requieres de nosotros, de ellas, para que cuando venga el día, que ellos se aparten de nosotros, que siempre se recuerden quién son ellos, que su identidad como creyentes nunca sea olvidada, lo que fueron enseñados, nunca se les olvide, que siempre sean recordados que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que tiene cuidado de ellos, y este mismo Dios los ha colocado debajo de de una madre que los ama y los ha protegido. Señor, bendice a nuestras madres, apóyalas, ayúdalas, que ellas recuerden siempre de poner su confianza en ti, solamente en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.